Y es el momento de recibir a Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Operativa DAX, aquí en Capital Radio. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz de estar con vosotros. Bueno, ¿y los mercados cómo están de felices o infelices en tu visión? Bueno, hay que tener en cuenta que el caso de España es distinto a lo que vamos a comentar del resto del mercado. Comentaba yo estas semanas que, claro, había muchas amenazas de grandes caídas porque se reanudaba la guerra. No tenía demasiado sentido tener grandes caídas o esperar grandes caídas porque la reanudación de la guerra había sido claramente un acto deliberado y coordinado con los mercados. Esta semana conocíamos que el número de posiciones bajistas en el mercado de inversores era récord. Y cuando todos los inversores están en posición bajista, abren cortos, la bolsa no cae, todo lo contrario. Entonces, no tenía demasiado sentido esperar grandes caídas. Claro, sí tenía cierta lógica marcar ciertos nuevos mínimos porque el sistema financiero, con ese escenario de guerra, lo que hace es recoger títulos para un posterior rebote. Y en cierto modo es un poco lo que hemos visto. Es decir, hemos visto un mercado en general lateral, marcado ligeramente en ciertos mínimos, por ejemplo en el Dow Jones, pero claro, la caída del Dow Jones no ha sido espectacular ni ha sido importante. En el inicio de la guerra, el 28 de febrero, los recortes fueron mucho más verticales. Estoy poniendo en pantalla justo lo que pasaba en el Dow Jones, que es muy distinto a lo que ha sucedido durante estos días. Ha sido un movimiento de recorte muy tímido. El S&P 500 se ha mantenido mucho más lateral. Intentar abrir el futuro, ahí está. Ese es el S&P 500, súper lateral. Y el Nasdaq sí ha tenido más recorte, pero el recorte del Nasdaq hay que recordar que se ve precedido de unas subidas disparatadas dentro del sector tecnológico. Con lo cual, esa sobrecompra es normal que dé lugar a un movimiento más bajista que los otros dos índices. Sin embargo, si vamos, por ejemplo, al caso del DAX, el DAX continúa igualmente lateral, es decir, continúa exactamente en los mismos niveles de los últimos meses. No hay nada relevante. Y en el caso del IBEX, que es un caso aparte, hay que tener cierta precaución. En nuestro índice pesa mucho más el sector bancario que cualquier otro. Y el sector bancario durante estas semanas está dándonos, todos de la mano, nos están dando resultados. Y son resultados que son especialmente positivos. Claro, si tenemos en cuenta qué ha pasado con el sector bancario durante las últimas semanas, los últimos meses, y es que había tenido una subida enorme, por ejemplo, el Santander, desde los mínimos que marcó en marzo de 2026, hace 3-4 meses, ha llegado a subir un 42%. Si miramos el IBEX desde esos mínimos, también de marzo, pues vemos que la subida, perdón, el IBEX, el BBV, vemos que la subida ha sido ni más ni menos hasta máximos de un 37%. CaixaBank ha sido el más fuerte y la subida ha sido pues también de hasta máximos de un 43%, parecido al Santander. Entonces, en el mercado español es más lógico esperar una parada en las subidas o ciertos recortes, más que en otros mercados. ¿Dónde habría que estar en España? Pues, por ejemplo, en Iberdrolas, que yo ya hace un mes o dos que dije, bueno, pues esto hay que volver a estar sin dificultad. En Endesas hay que estar, en Naturgy hay que estar, en Enagas, que hemos venido comentando, hay que estar. Yo comentaba hace unos días que en Repsol había que volver a estar. Pero hay un problema con Repsol. Repsol probablemente va a seguir funcionando bien. Hay un problema. Las petroleras adelantan lo que va a hacer el petróleo. Con lo cual, Repsol, aunque sigue bien durante estos últimos días, podría empezar a frenar ya las subidas porque el petróleo va a empezar a frenar sus subidas. Pero no Repsol frenar después del petróleo, sino antes del petróleo. Con lo cual en Repsol, quien las tenga puede seguir dentro de Repsol, pero ya vigilándolas muy de cerca, porque normalmente las petroleras anticipan lo que va a pasar con el petróleo y no al revés, como teóricamente si el mercado fuera un mundo honrado debería ser. Así es que ese es el escenario de todos los activos. Todo lo demás, Bitcoin, oro, plata, de manera genérica no hay que estar porque están más bajistas. Yo ahora tengo una posición abierta en plata
porque creo que va a tener un rebote, además lo he comentado desde hace ya varias semanas, va a tener un rebote puntual, pero de manera genérica no hay que estar en ninguno de ellos. Pues ahí tenemos una introducción espléndida. La pelota está votando, así que bienvenida a las preguntas para Alberto Iturralde. A ver, ¿cuánto valor le sacamos a este consultorio de bolsa hoy? Porque es un momento muy interesante del mercado. Bienvenida a las preguntas por los canales habituales. Quienes nos ven por YouTube, el chat lo vamos leyendo, el correo es oyentes@capitalradio.es, el teléfono 912833333 y la vía favorita es el WhatsApp de Capital Radio. Ahí podéis dejar la pregunta grabada con vuestra voz en el 687-050-600. Y por ahí vamos a empezar escuchando, que es un buen ejercicio. Buenos días, adelante. Hola, Gelo, buenos días. Hello. Es una consulta para don Iturralde. A ver si me puede solucionar. Estoy en La Caixa, vale, pero no sé si seguir a largo plazo o me conviene más Iberdrola para largo plazo. No sé, a largo plazo me refiero hasta por lo menos las midterm para diciembre o enero. No sé, ya me dirá el señor don Iturralde si me conviene más. Tengo una ganancia de un 5%, no, un 7% en La Caixa. Y estoy pensando también en Iberdrola, pero para largo plazo, las dos, tanto el banco como eléctrica. O tener un poco en Iberdrola y otro poco en La Caixa. Venga, un placer. Gracias por la pregunta. A ver, yo les he explicado en muchas ocasiones que es normal que se pregunte, por ejemplo, a largo plazo, porque en 2023 yo tomé el discurso de que el mercado iba a subir. En realidad el discurso lo tomé en octubre de 2022, que iba a subir y mucho más de lo que la gente se imaginaba. Y en 2023, digo 2023 porque fue justo en marzo cuando pasó lo de los bancos, comenté que el sector que más tenía que subir era el de la banca. Y me he mantenido alternándolo con Iberdrola, sobre todo en la electricidad, porque Iberdrola es el valor con más capitalización dentro de la electricidad en el IBEX, como valor que había que tener en cartera. Claro, es normal que de algún modo nos adaptemos a ese discurso. Claro, 2 años sin tener que preocuparnos, porque el mercado ha sido limpiamente alcista, está muy bien. Claro, yo hace ya unos meses que les expliqué, ojo, porque el mercado no siempre sube y llegará un día en el que tendremos caídas. No sabemos cuándo va a ser todavía. Yo vengo aquí todos los lunes y todos los viernes, pero yo hago bolsa todos los días con Miguel Méndez, todos. Entonces, claro, cuando alguien me pregunta a largo plazo, yo le digo, yo no le puedo decir a largo plazo qué va a pasar, porque ya no tenemos una dinámica de mercado como la que teníamos entre los años 23 y 26, primeros del 26. Pues como no tenemos esa dinámica de baja volatilidad, en la que tú puedes estar tranquilo comprado en un valor porque va a ir de maravilla, yo no les puedo decir qué va a pasar dentro de 4 meses. No lo sé. Sí sé que el mercado está sobrevalorado, sobrecomprado. El indicador Buffett que nos correlaciona el Producto Interior Bruto estadounidense con el valor de las empresas del S&P 500 y que históricamente siempre ha guardado una cierta lógica, se ha disparado hace ya mucho tiempo. ¿Eso va a volver a la normalidad? Sí, va a volver a la normalidad. No tiene por qué ser la normalidad 1 a 1. Ahora está en 2,40 contra 1. Eso es una salvajada. Podría ser un 1,50 contra 1. Pero sí que tiene que moderarse. Lo cual implica que durante estos meses podríamos ver techos para posteriormente caer. ¿Qué pasa? Como todas las personas que nos toca hablar en público tendemos en nuestros vídeos a hacer clickbait, pues una vez que digo yo esto, alguien pondrá en títulos, fíjense los títulos de la semana pasada de Capital Radio, me alegro de que lo pusieran, porque Miguel y yo en nuestro canal de bolsa también somos muy sensacionalistas y es la manera de atraer la atención. Pero claro, si alguien pone algo parecido a que el mercado va a caer mucho, cuando yo estoy explicando que todavía no hay ningún indicio de que vayamos a caer, pero que sí podemos estar haciendo un techo para que luego el mercado caiga mucho, haciendo un techo a largo plazo. Claro, la gente entra en el vídeo y ve que, vale,
fantástico. Iturralde no está diciendo lo que dice el título, pero es que hay mucha gente que contesta al vídeo sin haber visto el vídeo. Con lo cual, yo vuelvo a repetir mi discurso de siempre. No les puedo decir qué va a pasar a largo plazo porque no lo sé. Que a muy largo plazo lo normal es que estemos haciendo un techo y que los precios de ahora, dentro de un año o dos, sean muy inferiores, pues es lo lógico. Pero que mientras tanto, mientras la música esté sonando hay que seguir, sí. Entonces, yo ahora estaría más en la electricidad que en la banca. ¿Por qué? Porque la banca se ha colocado más en el protagonismo de dar buenos resultados que lo ha hecho Iberdrola, por ejemplo, que también lo ha dado esta semana y han sido positivos. Pero CaixaBank no es un mal valor para estar. Yo estaría en los dos, tranquilamente. Ahora, a corto plazo, ¿qué puede pasar? Joder, pues que se están todos presentando maravillosos resultados y la gente se va a ir de vacaciones, lo normal es que los bancos te estén dando buenos resultados, que las eléctricas te estén dando buenos resultados, porque esperan en agosto tener un cierto recorte, cuando ustedes se vayan de vacaciones. Esta estrategia es más vieja que el hilo negro. Pero yo esto no se lo puedo decir a 22 de julio. ¿Por qué? Porque como no coordino mis fiestas con Capital Radio, que las toma cuando son en Madrid, y el día 31 de julio o 30 de julio son fiestas en Vizcaya, pues yo la semana que viene voy a venir. No tendría que venir, pero voy a venir. Con lo cual, como la semana que viene voy a volver a hablar, no les puedo decir yo a ustedes, hay que vender todo, porque vamos a caer. Porque no lo sé, pero se van dando indicios para tener un recorte en la bolsa durante este verano. Por una presentación positiva de resultados, porque todos los valores que presentan los resultados han venido subiendo y probablemente tengan un cierto recorte, pero como yo hablo la semana que viene, pues todavía no les puedo decir que hay que vender porque todavía no se da ese escenario. Sin embargo, les he explicado, en el IBEX yo creo que es más lógico ahora estar en la energía que en la banca, porque en la banca pesa más en el IBEX y lo normal es que con esa presentación global de resultados positiva, la banca sea peor. Pero dentro de la banca, uno de los mejores es CaixaBank. Con lo cual, yo estaría en la banca, en CaixaBank y en Iberdrola hasta final de mes y luego mucho cuidadín. No le puedo decir a largo plazo, pero no se preocupe. Que alguien dirá, está pronosticando grandes caídas. No, yo les tengo que explicar a las personas que nos han seguido durante los últimos años y les hemos dicho todas las semanas que el mercado va a seguir subiendo aunque tenga un recorte, que ya el escenario no es ese. El mercado ahora está más volátil y durante los próximos meses probablemente haga un techo. No significa que yo esté pronosticando grandes caídas en el mercado. Significa que yo, a la gente que ha estado tranquila durante los últimos 3 años, no le puedo decir lo mismo. Qué paciencia, qué santa paciencia de Alberto, explicándolo con tanto detalle. No, pero no con este oyente, que este oyente ha preguntado de una manera lógica para quien nos sigue durante los últimos años, sino para quien piensa que leyendo el título que ponemos todos a modo de clickbait en los vídeos, ya ha visto el vídeo. Eso es estúpido. Poner clickbait está bien porque necesitamos audiencia, pero juzgar en torno a un título que seguramente lo ha puesto alguien para llamar a las visitas, pues no tiene sentido. Sí, hay dos clases de espectadores, oyentes o lectores, ¿no? Los que solo leen el titular y ahí ya opinan y se lanzan a la piscina, y luego quienes escuchan, quienes atienden la explicación. Pero es que este fenómeno se ha agudizado con el algoritmo. Porque en un periódico normalmente tú pones un titular muy bestia en relación a lo que dice el contenido. Pero es que en los vídeos ya no se hace eso. Ahora se pone algo, se acota, no se pone toda la frase porque no cabe. Claro, como YouTube me obliga a poner 100 caracteres, pero claro, lo que estás poniendo no tiene nada que ver con lo que yo digo. Lo haces para llamar la atención. Está bien, yo no lo veo mal. Pero yo les sugiero que entren en los vídeos, no se queden en los títulos. Efectivamente, y eso es lo que da conocimiento, lo que responde a las preguntas y lo que les invitamos a hacer a ustedes. Nos encantaría ver que la proporción de personas que ven el vídeo y que no se quedan con el titular es cada vez mayor. Hay varias preguntas, veo, Alberto, sobre Alphabet, un gran protagonista de esta semana, publicó sus resultados, ¿no? Ha sido una cosa, un impacto enorme. Isabel Martínez, por ejemplo, una de las preguntas, dice que ¿cómo lo ves? Ella perdiendo un 12%. Bueno, a ver, yo creo que Google está realizando un recorte que en el tiempo volverá a ser un movimiento alcista. Es decir, que no, yo no creo en esa expresión de los recortes sanos, porque es insano y más cuando estamos perdiendo. Pero los recortes son normales dentro de tendencias globales alcistas.
Entonces, yo no sé cuánto ocupa Google en su cartera, pero si solo tiene Google, pues seguramente le va a tocar sufrir más. Creo que Google todavía podría tener recorte hasta zonas de 296 y ahí lo normal es que vaya formando un suelo. A largo plazo es un buen valor, pero sí es verdad que durante los últimos 2 meses ha funcionado de manera decepcionante. Ella decidirá, pero sí que creo que un pelín más de caída, lo lógico es que le pueda quedar. A largo plazo creo que es un muy buen valor. A ver, tenemos llamada telefónica desde Vitoria, Gasteiz, precisamente. María, buenos días. Egunon. Hola, muy buenos días. Egunon a los dos. Bueno, mira, me tomo nota de la explicación que he dado anteriormente, que me parece que nos viene bien a todos que lo tengamos muy en Sin cuenta. duda. Bueno, sí. Bueno, yo la verdad es que, para empezar, quiero decir que no entiendo de gráficos, ¿vale? Entonces, bueno, mi pregunta es muy sencilla. Yo compré IAG hace 2 años y me gustaría saber, a ver si nuestro maestro Iturralde nos podría orientar un poquito sobre el precio de salida o si le puedo sacar algo más de rentabilidad. A ver si me puede echar una mano porque estoy un poquito perdida, la verdad. Vale. Muy bien, gracias, María. Gracias a los dos. Bueno, vale, gracias por la llamada. IAG es un valor súper difícil en el gráfico. Nuestro oyente dice, bueno, yo es que no entiendo de gráficos. Casi mejor. ¿Por qué? Porque yo que teóricamente entiendo de gráficos, ya le digo que IAG analizarlo es un planeta. Si mira a alguien las veces que he respondido a IAG en los últimos años, yo les digo, para mí IAG es un tío vivo. ¿Por qué? Porque un inversor tranquilo que dice, bueno, yo creo en las compañías aéreas y creo que en cierto modo es un sector que en el tiempo va a funcionar bien, un planteamiento tradicional. Imagínense que ese inversor abre el gráfico. Joder, se va a encontrar con subidas alternando movimientos, atentos, tranquilamente, limpio, una subida del 330% contra una caída inmediata de un 44%. Recordemos que un 330% es mucha subida, pero es que el 44% también es mucha caída. No comparemos 330 con 44, porque 44% sobre 330 de subida previa estaríamos descontando que el valor, en lugar de haber subido el 330, hubiera subido el 140% solamente. Es decir, es una caída enorme. Y el final de la caída y el final de la subida se producen sin figuras de vuelta. Es decir, es un valor dificilísimo de analizar. ¿Yo qué creo de IAG con esa dificultad, que para mí es enorme, a la hora de analizar? Creo que es un valor que no se ha puesto de moda. No se ha puesto de moda, no es un valor que esté diciéndonos esto es una maravilla, vamos a ganar muchísimo dinero. Sí, lógicamente, como va menos gente de vacaciones a los países del Golfo, pues seguramente habrá gente que venga a España. Como hay mucha gente que sale de corrupción en Ucrania y tiene que ir a algún sitio, pues seguramente vendrán a España, las compañías aéreas tendrán más vuelos, los hoteles funcionarán mejor en España. Ese discurso es posible. Pero el valor, para mí, analizarlo es imposible, si va a tener un recorte puntual o no. Con lo cual, yo seguiría dentro de IAG con una muy pequeña parte de mi capital y esperaría a una época en la que IAG nos diga que vamos a ganar mogollón, porque el sector está muy de moda, porque esto es una maravilla, hay que comprar IAG. Yo ahí vendería. Es el único criterio que le puedo dar al respecto de IAG, porque como análisis... No, y ojo, hay algo que es muy bueno en el plano gráfico. Esto sí que hay que explicarlo. Cuando un valor, después de una situación crítica como la de la situación sanitaria de 2020, supera esos máximos, indica que la intención de la compañía en el tiempo es seguir subiendo. ¿Por qué? Porque ha tenido que comprar muchísimos títulos que salían a la venta porque había mucha gente enganchada en IAG precisamente por la situación sanitaria de 2020. Con lo cual, si todo eso lo ha comprado el núcleo duro, lo normal es que en el tiempo tienda a subir más. Pero si tiende a subir más IAG y en algún momento nos encontramos que ellos mismos nos intentan convencer de que son el cojo valor, pues ahí habrá que salir. Ese es el único análisis gráfico que puedo hacer, que ya ven que es muy poco análisis gráfico. Muy interesante de todas formas. Nadie debería perderse la clase magistral de Alberto Iturralde con Laura Blanco en cuanto acabe este consultorio en la radio, y lo podréis ver por YouTube, en la clase magistral. Se habla, no es un consultorio, se hablan para entender las cosas, para entender el mundo y los mercados. Veo que hay
comentarios sobre lo que has dicho del petróleo. Por ejemplo, Cristina dice que ¿cuál es tu visión sobre el petróleo? ¿Por qué ves que va a detener las subidas? Esta semana ha rebasado los $100. Sí, hace ya pues 2-3 días, bueno, no sé, antes de este tirón último que ha protagonizado el petróleo tan violento, yo explicaba por qué el petróleo tenía que seguir subiendo más. Porque claro, ya en zonas de 90, pues dice, bueno, ha subido bastante. No, tiene que subir más. Hablo del Brent y ha llegado a subir hasta niveles de 102 hoy. No, ayer. Vale, ayer. Yo explicaba, el Brent lo normal es que suba hasta 103, 105. Y utilizo el ejemplo del Brent porque es más limpio que el del Texas. Luego explicamos lo de Texas. Por encima de 103, todos los operadores del sistema financiero relevantes abrieron cortos con la crisis de Donald Trump. La primera, la de marzo, y las declaraciones que llevaba a cabo. Luego, subir el Brent por encima de 103 implica que esos operadores pierden dinero. Con lo cual, lo más normal es que el petróleo, a partir de 103, Brent frene subidas. Y en los 2 últimos días, yo esto lo comenté hace, pues eso, el lunes, martes, ha continuado subiendo justo hasta esa zona. Se ha quedado a $1. Entonces, ¿por qué esa zona? Porque en el pasado, técnicamente, ha sido muy importante, y aquí que nadie se equivoque. Ahora el análisis técnico sí funciona, cosa que no pasaba justo los primeros días de marzo de la guerra, porque los primeros días de marzo de la guerra estaba totalmente descontrolada la situación. Ahora no está descontrolada. Ahora la reanudación de los ataques ha sido un acto voluntario de Donald Trump, conociendo el sistema financiero, hasta dónde va a llevar cada uno de los activos. No solamente el petróleo, sino los futuros del SP500, por ponerle un ejemplo. Si se fijan, el West Texas, y ahora hemos cambiado ya al West Texas, que ahora cotiza en 90, tiene una resistencia importantísima en 95, pero una resistencia histórica, que viene desde el año 2022, cuando tuvimos la crisis del petróleo ruso. Pues ahora lo normal es que toda esa zona, que también se utilizó de referencia para abrir cortos en el West Texas, que correlacionándola con el Brent serían zonas del 93, zonas del 95, lo normal es que sean resistencia en el petróleo. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que es muy probable que durante estos próximos días Donald Trump nos vuelva a hablar de paz. Sí, nos vuelven a hablar de paz. Y los valores que han rebotado durante estas últimas semanas nos hablen de resultados maravillosos. Con lo cual el sistema financiero vuelve a producir otra colocación de títulos para, ya veremos si cuando la gente se vaya de vacaciones, recortar. Con lo cual ese es el escenario. Por eso en las Repsoles, yo hace 3-4 días también dije, esto se puede volver a estar. Bueno, pues ha tenido una subida de 2 días. Ojo, hay que estar muy pendiente de las Repsoles, no vaya a ser que nos estén anticipando ya una parada del precio del petróleo. Ese es el escenario para el petróleo. Muy interesante, desde luego. ¿Nos da tiempo una rápida antes del minuto de oro? Pues podríamos hablar de Acerinox, que aquí nos recuerda Jordi que hoy es su día, ¿no? Porque vaya comportamientos en 2 días que lleva. Acerinox, vistazo rápido, si te parece. Pues a mí ya se me escapa Acerinox. Sí, se me escapa, porque sí que es verdad que en su día ya cumplió nuestro objetivo alcista, luego se ha mantenido lateral y ahora ha vuelto de nuevo a romper máximos. Está bien, es un valor que está bien, pero hasta dónde puede subir yo no lo sé. A esto le tengo que dedicar un ratito para más o menos intentar averiguarlo. Pero en principio la velocidad de la subida anticipa que seguramente hasta zonas de 19 lo normal sí es que continúe subiendo. Zonas de 19. Pero no sé si pues un cohete en pocos días, Acerinox. Bueno, atención, que llega el minuto de oro. Vamos a ver, Alberto, qué es lo que has elegido hoy para despedir nuestro consultorio de bolsa en Capital Radio. Enagás. Llevo explicando durante meses que Enagás va a funcionar muy bien, y cuando no encuentro nada, como sé que Enagás no va a tener grandes recortes, tiro de Enagás. Enagás, en el tiempo, recuerden, objetivos alcistas por encima de zonas de 18,50 seguramente será el objetivo alcista. Enagás, mercado español. Pues ahí está la idea con la que cerramos este consultorio de bolsa. Nos volvemos a ver y a escuchar con atención la próxima semana, y en un instante en el canal de YouTube, la clase magistral con Alberto Iturralde y Laura Blanco. Alberto, mil gracias, cuídate mucho, un abrazo. Gracias, fuerte abrazo.